La ponencia es titulada Planes, Vacíos y Desafíos Locales, Salvaguardia de la Chapequeña Fiesta en San Ignacio de Mojos. Acá voy a compartir algunas experiencias que he tenido en estos años desde mi participación en la elaboración del expediente de la Chapequeña Fiesta hasta algunas reflexiones y apuntes en la actualidad. Básicamente voy a tocar tres temas. Voy a pasar un poco a recordar las definiciones de lo que es el patrimonio cultural. Luego voy a subrayar especialmente el tema del plan de salvaguardia. Recordaremos brevemente lo que es la Chapequeña Fiesta en algunos aspectos y luego voy a subrayar un poco las acciones que se han realizado en el marco del plan de salvaguardia, tanto por el Estado en sus diferentes niveles como a nivel local. Básicamente la pregunta que ha guiado a este esbozo de ensayo es conocer la situación de la aplicación de los criterios de salvaguardia en la Chapequeña Fiesta. Recordando lo que es patrimonio cultural inmaterial, voy a describirlo en algunas formas narrativas en la cual podemos encontrar este concepto. Todos conocemos que el patrimonio, desde la narrativa que se conoce a nivel mundial, muestra las características culturales que tienen diferentes regiones del país. Entonces nos lleva mucho a hablar de identidad, nos lleva a hablar también de regiones, de naciones, de continentes, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que plantea la UNESCO es que a partir de ese criterio podamos también estar unidos, ¿no? Hay un sentido de, de un autorreconocimiento dentro de la diversidad a partir de lo que es el patrimonio cultural. Detrás de esa primera idea general, tenemos una serie de aspectos legales, de acuerdos internacionales que posterior a la Segunda Guerra Mundial se han ido dando paulatinamente en función a la importancia que se ha ido dando al patrimonio. Como vemos en la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia y otros tipos de instrumentos, paulatinamente van incorporando diferentes elementos que forman parte no solamente del patrimonio cultural en sí, como en la Convención del 72, como también el patrimonio natural, sus relaciones mixtas, el paisaje cultural en el 92, el patrimonio subacuático en el 2001, perdón, hasta el 2003 con el patrimonio cultural inmaterial en sí. Todo esto nos muestra esta línea que paulatinamente ha ido incorporando criterios desde lo que viene a ser elementos estrictamente materiales, desde sus inicios, desde una conjunción de elementos tanto culturales, materiales y etnográficos entre lo intangible en el 72, hasta consolidarse esto después de muchas reflexiones y cuestionamientos al valor universal excepcional, me refiero, para la creación del patrimonio cultural inmaterial como ahora lo conocemos y la lista representativa que viene a ser lo que nosotros conocemos como patrimonio cultural de la humanidad. Y luego su complementación en el 2005 con la Convención de la Diversidad Cultural. Entonces, todo esto nos muestra que el patrimonio cultural como concepto es una construcción que se ha ido dando en el tiempo, a partir de diferentes miradas, abordajes y prácticas sobre esto que llamamos la cultura, se ha ido creando y recreando este concepto de patrimonio cultural. Y en esa línea también tendríamos que entender y reflexionar sobre lo que es el patrimonio. Un poco yendo a Bolivia, eh, seguramente muchos lo conocemos, pero solamente para dar un repaso, la ley 530 y su ley modificatoria, la 1220, ya plantean la definición de lo que es el patrimonio cultural, haciendo referencia a los usos, prácticas, representaciones
a los conocimientos y técnicas, vinculando los elementos materiales como los objetos, los artefactos, pero también los espacios culturales. Y hace énfasis muy, muy nítido a lo que son las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos en nuestro país, tanto como el pueblo afroboliviano y los interculturales, ya sea en contextos urbanos o rurales. Enfatiza muchísimo el tema de la identidad, ¿no? Entonces, estos criterios son prestados de la Convención del 2003 también, donde se enfatiza la transmisión de generación en generación, la recreación constante, y nuevamente hace énfasis en lo que es la continuidad de la identidad. En temas de clasificación, o sea, se entienden diferentes ámbitos del patrimonio, que son estos 7 dentro de la ley 530 y su modificación en la 1220. Entonces, habría que subrayar, estoy subrayando algunos, los conocimientos y saberes, la importancia de la oralidad, las prácticas sociales, la organización sociocultural, ¿no? Y dentro de eso, muy importantes en relación a la Ichapequene, es la espiritualidad, la ritualidad, los actos festivos, la música y la danza, y diferentes formas y técnicas de transmisión. Entonces, todos estos elementos tendrían que ir abordándose en lo que es la definición del patrimonio cultural inmaterial y cómo lo aplicamos, saliendo un poco de lo teórico a la cosmopraxis y cómo se vive a nivel local. Sin embargo, dentro de estas narrativas también hay otras que en el cotidiano podemos encontrar, ¿no? Hay aspectos más coloquiales que cuando escuchamos hablar de patrimonio ya nos imaginamos el folclore, las tradiciones, las costumbres, lo autóctono mencionamos, ¿no? También está el ámbito artístico, donde está la música en sí, el teatro, la literatura, el arte urbano. Pero uno de los usos que se realizan de esto que entendemos como patrimonio es lo turístico, ¿no? A veces podemos asociar directamente al patrimonio con el atractivo turístico, entenderlo como un recurso o lo que ya plantea la Convención del 2005 como la industria cultural inclusive. Pero dentro del ámbito estrictamente patrimonialista, tenemos entender al patrimonio como un monumento, como un bien, como lo excepcional, lo puro, ¿no? Entonces, todos estos elementos están un poco entretejidos, pero también generan tensiones y aristas dentro de lo que es lo que entendemos como patrimonio cultural. La Convención del 2003, en tema, ya hablando específicamente de la salvaguardia, se enfatiza que es el elemento central que estaría buscando la Convención del 2003. Y a partir de la salvaguardia, de salvaguardar el patrimonio, se busca garantizar el respeto, la sensibilización, el reconocimiento recíproco de la diversidad y una búsqueda de fomento a partir de la cooperación y la asistencia internacional. Entonces son aspectos clave que ya empiezan a operativizar lo que entendemos como patrimonio. Dentro de esta forma de darle práctica a estos elementos, subrayo este concepto de salvaguardia, que es la búsqueda de garantizar la viabilidad a largo plazo del patrimonio inmaterial dentro de las comunidades y los grupos. Eso tendríamos que estar buscando con una declaratoria de patrimonio cultural y mediante la creación, la aplicación de la salvaguardia como tal, que visto como estos conceptos son pasos, digamos, son elementos que tendríamos que estar ejecutando, lo que se denomina acá como medidas, ¿no? Estaría la identificación, la documentación, investigación, preservación, protección, promoción. Son diferentes eh, acciones que ya se entienden dentro del concepto de salvaguardia si nos ubicamos en la Convención del 2003, que es algo que como estamos declarando patrimonios ante UNESCO, entonces tendríamos que estar apuntando ahí. Cuando hablamos específicamente de un plan de salvaguardia, estamos hablando de un acuerdo social. Entonces, este acuerdo social que quiere garantizar la viabilidad de ese patrimonio que está declarado, se plantea como un compromiso formal y expreso. Eso es sumamente interesante e importante subrayar, donde se va a participar para mantener, conservar y fomentar esa expresión o práctica o manifestación cultural que hemos declarado. Entonces,
Dicho sea de paso o complementando, mejor dicho, a este acuerdo social, esto es una herramienta de gestión que nos va a permitir realizar diferentes acciones, ¿no? Y los propósitos de un plan de salvaguardia, como se indica, son el conocimiento y la valoración, es el proteger y fomentar y la creación de un plan de trabajo. Y eso es algo muy importante porque al generar un plan de salvaguarda dentro de lo que es la salvaguardia en sí, vamos a generar unas acciones a realizar. ¿Y quiénes formulan, quiénes construyen un plan de salvaguardia? Lo hace el grupo, la comunidad, en colaboración, como dice ahí, con instituciones estatales, no estatales, etcétera. Entonces, esto es una acción específicamente participativa, donde este plan va a ayudar en este proceso de reconocimiento, conectando esas diferentes acciones que hemos visto en la definición de salvaguardia, identificación, registro, documentación, etcétera, que se va a realizar a partir de la conformación de un equipo de trabajo. Entonces, con esto se plantearía toda una serie de acciones a lo cual tendríamos que apuntar con una declaratoria. Entrando en lo que es la Ichapequene Piesta y conectando específicamente con el plan de salvaguardia, vale la pena recordar que la Ichapequene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Mojos, se ha declarado o se ha inscrito en la lista representativa de la UNESCO el año 2012. Y esto a partir de un proceso de por lo menos un año de trabajo intenso, acompañado por el Ministerio de Cultura, ya que esta ha sido una solicitud directa desde los cabildos de San Ignacio de Mojos hacia el Viceministerio de Interculturalidad de ese entonces, del año 2011 aproximadamente. Luego, mejor dicho, desde el 2010, 2011, hasta que se conforma el expediente que se remite y su evaluación positiva el 2012. Ahí vemos el certificado donde se estaría ya declarando como patrimonio cultural esta expresión boliviana. Como he dicho, esto ha sido un proceso participativo constante, desde las notas de apoyo de los cabildos, de los caciques a esta intención, una serie de reuniones y un proceso de registro en el cual se ha trabajado de manera interinstitucional desde el Ministerio de Culturas, el Museo de Etnografía y Folclore, el Televisión Boliviana, entonces, y obviamente el municipio de Mojos y otras instituciones como muy importantes a la cabeza del cabildo y la parroquia, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, cuando se crea el expediente, se proponen en el expediente declarado en UNESCO estas 8 acciones, ¿no? Que está la inventariación de la Ichapequene, está realizar también el otro inventario sobre las actividades del cabildo con una perspectiva histórica, se habla de hacer talleres de máscaras y otro tipo de elementos que son importantes en la comunidad, el fortalecimiento del cabildo como un ente matriz muy importante que produce todas las actividades que se realizan en la fiesta y en otras fiestas y en otras actividades culturales a lo largo de todo el año en la comunidad de San Ignacio de Mojos. Se habla de publicación de investigaciones también, de talleres intergeneracionales, haciendo un énfasis en el bajón porque es un instrumento muy característico de la región. Y también fortalecer o plantear un centro cultural para el Chapequene Piesta. Y obviamente implementar acciones sobre el archivo musical, que es un elemento característico de la región. Si bien esto se ha planteado a partir de la consultora que ha elaborado el expediente, se ha puesto a consideración el año 2013 de toda la comunidad, donde se ha intentado reunir, como ven en este mapa de actores, intentando graficar a nivel de la dimensionalidad que puede tener el Estado con la comunidad, los especialistas, etcétera. Se ha intentado reunirlos a ellos para que puedan participar dentro del análisis de ese plan de salvaguardia que se ha hecho y aterrizarlo en acciones más concretas. En ese sentido, se ha logrado conformar este plan de salvaguarda a partir del trabajo conjunto en diferentes talleres con el Cabildo Indigenal, con la Iglesia, el municipio, la subgobernación, la gobernación del Beni, el Ministerio de Culturas, y en ese proceso de trabajo, especialmente con el Cabildo y todos
las parcialidades, las agrupaciones de las danzas. Se ha visto incluso importante hablar de los motoqueros, que son el transporte local, y otras instituciones a nivel local que son importantes, ya que al realizarse la fiesta se va tejiendo una serie de acciones con los colegios, con el mercado, etcétera. Todos son importantes para la elaboración de este plan. En ese trabajo del 2013 se ha sistematizado las sugerencias, las necesidades que tiene la comunidad en 5 lineamientos. Estos son algunos de las formas en las cuales se ha ido sistematizando este trabajo para la construcción de este plan de salvaguardia desde sus propios actores. Básicamente son ejes, objetivos, se han definido actividades principales, fuentes y responsables. Entonces, a partir de esto, lo que se ha aterrizado a partir de la sistematización y la aprobación también de la comunidad es que este plan de salvaguarda concentraría 5 ejes. El trabajo de los inventarios como un trabajo de registro constante, una vinculación muy importante con temas de educación para garantizar la transmisión de todo ese saber, del conocimiento y la cosmopraxis local hacia los jóvenes. Esto conllevaría también a un fortalecimiento del propio cabildo, porque esta es la institución central que daría continuidad al patrimonio de la Echapequene, realizar acciones de difusión en diferentes niveles, obviamente, desde lo local hasta lo internacional, y continuar con esta idea de un centro cultural como un espacio que aglutinaría diferentes acciones dentro de San Ignacio de Mojos. Esto ha permitido que se constituya también un organismo local que reúna interinstitucionalmente e intersectorialmente a todas las instituciones. Hasta aquí vamos viendo un poco lo que se ha trabajado el 2013, pero desde ahí hasta el 2019, más o menos, que hemos estado acompañando, podemos tener una aproximación analítica de este proceso, considerando de que cuando realizamos una inscripción ante la UNESCO de un patrimonio, se aplica ese plan de salvaguardia y se realizan informes periódicos aproximadamente cada 5 años que cada país tiene que hacer hacia la UNESCO, mostrando los avances que se han estado dando en respecto a este patrimonio. Y en ese contexto, este plan que hemos trabajado con la comunidad lamentablemente no se ha logrado consolidar. Se ha intentado de diferentes maneras, como ven, ahí están responsables el gobierno municipal, el gobierno departamental del Beni, el Ministerio de Culturas y otras instancias superiores a nivel del Estado. Lamentablemente no se ha logrado consolidar la firma de un proyecto o tampoco un convenio interinstitucional que permita la aplicación de estas acciones, lo cual se ve con el tiempo que ha habido una ausencia del Estado en la consecución de las acciones y los compromisos establecidos el 2013. Recién el 2008, ya cuando pasan los 5 años de esta ausencia del Estado en la aplicación del plan de salvaguardia, se generan ciertos festivales en la ciudad de La Paz, em, ciertas acciones que se enfatizan más en aspectos de divulgación y difusión del patrimonio y no así en acciones mucho más concretas a nivel local. Incluso se ha ido dando en esos años con la difusión así masiva, ya con una mirada tanto exótica y folclórica, se han ido dando tergiversaciones en otros departamentos como en Santa Cruz, donde se ha descontextualizado al Achu, que es un personaje sumamente importante y sagrado en San Ignacio de Mojos, se lo ha ido descontextualizando y dando otros sentidos más burlescos, etcétera. Se han hecho denuncias también a nivel local que lamentablemente no han tenido mucho efecto. Y como se ve en la imagen del centro, ya para el 2019, a inicios del 2019, ya estamos planteando la realización de este segundo plan de salvaguardia a partir de una evaluación muy autocrítica de lo que había realizado desde el nivel central y regional las acciones de salvaguardia. Sin embargo, pese a que se ha hecho este tipo de análisis, este diagnóstico a nivel local, no se ha podido visibilizar los resultados de ese diagnóstico.
Básicamente, el compromiso desde inicios del 2019 era conformar este plan de salvaguardia conjuntamente con la comunidad, consolidar ese convenio y esos diferentes tipos de aspectos que comprometan al Estado a nivel central y regional para la aplicación de acciones reales. Sin embargo, eso se ha quedado en el aire. Lo único que se ha logrado a nivel de publicación por parte del Ministerio el 2019 a finales es la publicación de ese texto, Polifonía de Voces de la Ichapequene Piesta, que en lugar de plantear este plan de salvaguardia en una segunda etapa, realiza una traducción del expediente, del formulario, que bueno, es importante también para conocer, porque está en lengua extranjera, el francés, lo traduce al español y del expediente especialmente, y hace una complementación de algunos aspectos festivos y de música a nivel local. Lo extraño es que tampoco incluyen todas las fichas de registro que se habían realizado en el 2010 y en el 2011, con lo cual se ha eh, propuesto, se ha inscrito la Ichapequene Fiesta ante UNESCO. Entonces es un texto un poco difícil de entender, digamos, considerando los años en los cuales y los compromisos que tenía el Estado boliviano para el Chapequeña. Pero bueno, ha sido una acción, una publicación de un libro que obviamente ha sido bien recibido, especialmente por San Ignacio. Sin embargo, en contraparte, a nivel local, en esos 5 años en los cuales han ido avanzando y pese a la ausencia, como había dicho, del Estado en su nivel superior, a nivel local es muy interesante cómo a partir de la relación que existe entre el Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos y principalmente la parroquia, se han ido realizando trabajos de investigación que viene a ser el inventario dentro del plan de salvaguardia y la publicación también, como ven, de esos textos. Entonces, es sumamente interesante ver de qué forma se ha dado el involucramiento a nivel local de estas instancias y a partir del cabildo, a partir de la parroquia, un trabajo también con el municipio de San Ignacio de Mojos que ha ido apoyando también con aspectos específicos dentro de de su POA para la ejecución de la fiesta. Y a partir de la iglesia, la parroquia se ha ido tejiendo también una serie de apoyos con medios de comunicación como ANF, que han ido haciendo un seguimiento y publicación también de otras actividades. Entonces, todos estos aspectos han sido gestionados por la propia comunidad a nivel local. A manera de conclusión, esto hace pensar mucho en, así como hay diferentes narrativas sobre el patrimonio cultural, o sea, qué entendemos, qué significa para nosotros el patrimonio, se ve que están ligados con lo que queremos poner en valor. O sea, tenemos que realizar ciertas acciones con el patrimonio y a veces buscamos difundir o promocionar. A veces nos enfocamos solo en eso. Otros sectores pueden querer comercializar el patrimonio a partir del turismo, la industria cultural, etc. Para otros sectores, el patrimonio va a tener un valor en tanto les da prestigio a nivel local, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para ciertos sectores de importancia económica, como los ganaderos en San Ignacio de Mojos. Entonces se han apropiado también en ese sentido como un prestigio local el patrimonio para ellos. Puede ser para fines políticos también, ¿no? Puede generar esas tensiones a nivel político con ciertos tipos de búsqueda de reivindicación social, étnica, etcétera. Puede también ser búsqueda de una protección, la salvaguardia y la continuidad, como lo diría la UNESCO. O también puede ser la búsqueda de la revitalización o lo que llamamos el rescate de prácticas culturales que se están perdiendo, que es lo que el propio Cabildo reflexiona muchísimo a partir de una declaratoria de patrimonio. Entonces, a partir de esto, puedo concluir en estos 4 puntos, que es evidente el vacío estatal que se ha ido dando en esos años, en ese periodo de evaluación que pese a eso, en nivel formal se trabaja en un documento que se va a enviar a la UNESCO también para mostrar ciertos avances, ciertas cosas, pero en una relación interna, en ese trabajo coparticipativo con la comunidad, se notan esos vacíos. También las acciones del Ministerio de Culturas
y el actual Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización parece develar ciertas diferencias en cómo realiza acciones de gestión sobre los patrimonios culturales, porque parece que hay mayor atención sobre prácticas folclóricas urbanas como el Gran Poder, como el Carnaval de Oruro, que exigen el rol del Estado, exigen ciertas acciones y el ministerio generalmente responde, ¿no? En una serie de tensiones mediáticas inclusive. Sin embargo, la demanda local de la Chapequeña Fiesta o del Pujial y el Ayarichi, que es también otra expresión indígena declarada, no es la misma, no es el mismo diálogo que se realiza. Entonces hay diferencias en ese sentido. Pero pese a toda esa mirada un poco pesimista, es muy importante resaltar ese nivel local que tiene el Cabildo Indígena junto con la parroquia y con apoyo complementario, nomás, yo me animo a decir, del municipio. Porque a partir de esa iniciativa ha logrado cumplir con los criterios del Plan de Salvaguarda trabajados el 2003, ya que a partir de nosotros consideramos o yo considero de que a partir de la participación de la comunidad activa en la consulta de qué es lo que necesitan, ha hecho de que la comunidad mojeña, el cabildo en realidad, haya hecho propio el plan de salvaguardia y en ese sentido haya logrado alcanzar esos objetivos de publicaciones, de talleres, de diferentes tipos de trabajos de investigación también. Entonces, esto muestra una luz, digamos así, muy positiva de lo que puede ser el patrimonio cultural inmaterial, en este caso, trabajado desde la comunidad, que realmente pueda responder a lo que ellos buscan, pese a las tensiones internas que pueda tener. Y son un ejemplo, obviamente, para lo que el Estado o las investigaciones y los investigadores podemos estar abordando sobre este tipo de patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, al museo, a todas las personalidades importantes que están en este evento y que tienen que ver mucho con el desarrollo de la región y del descubrir aún más los caminos que nos presenta un Beni eminentemente productivo desde nuestra visión y altamente turístico. La agricultura de la Pampa no es otra cosa que la compilación de un conjunto de informaciones técnicas necesarias que se sustentan en este origen, en todo lo que hemos visto todo el día, en todo lo que hemos visto. Y se me quedan un par de cosas, sobre todo lo que habló la licenciada en la última exposición del mediodía, cuando hablaba de 1.200 aproximadamente kilómetros cuadrados, es 1.000.000 y tanto de hectáreas de camellones. Eso hace pensar de que sí era una alta intensidad de producción agrícola, que han movilizado un gran volumen de tierra y han removido el terreno de una manera significativa para poder desarrollar una agricultura de esas magnitudes. Y eso hace pensar de que necesariamente había una civilización muy organizada y que eran además muchos. Este es el concepto de los camellones. Obviamente estamos tras las huellas de todo esto, lo que ustedes dicen. Tomamos estas imágenes, las tenemos hace tiempo porque hemos querido organizarlo el concepto a partir de nuestra visión de desarrollo, tomando la sabana, la pampa nuestra como el elemento fundamental a transformarse para hacer una agricultura sostenible en el tiempo y además manejable. Y como aquí el elemento fundamental ha sido en todo este proceso el agua. Por lo que he visto todo este tiempo y he escuchado a muchos investigadores, a Lombardo y a algunos otros, incluso a Kenneth, que voy a hablar de él, porque lo conocí muy poco, en unas 3 oportunidades hablé con él. Y se puede establecer que el agua jugaba un papel de regulación. Y lo que siempre me hace dudar, sobre todo la ingeniería, lo veo desde ingeniero
agrónomos su sistema de ellos, lo que creo que pretendían hacer en ese movimiento de tierra abismal que tenían, ¿no es cierto?, era controlar los niveles y que no se le vaya el agua, a diferencia de nosotros. Nos preocupa de que el agua pase rápido. Ellos retenían el agua, la regulaban, mantenían una humedad que le oscilaba capilarmente a través del suelo para poder hacer un riego por absorción, llamémoslo así, o quizás utilizaban para regarlo. Y se podía establecer de que como eran un cultivo permanente, era casi cíclico, han debido tener unas 2 cosechas al año para mantenerla el agua y para hacer a secano en tiempo de agua sin necesidad de regarlo, y el agua seguro que la utilizaban después. Y estos cuerpos de agua, que es la segunda idea que ha surgido de escucharlos a todos me voy a quedar inicialmente con un concepto que hizo Werner Hanegar cuando estudió la sabana del departamento del Beni y definió que las diferentes lagunas, como todas son concepciones y visiones de diferentes estudiosos, antropólogos y lo que querrás para poder interpretarla, me quedo con lo siguiente de Hanegar. Él dice que la mayoría de todas las lagunas existentes en el Beni son producto de un momento de la formación de la estructura de la tierra, en qué momento lluvias de meteoros cayeron en esa misma orientación que le llaman él la línea del Bala y les da una orientación que hace. ¿Qué hizo el antepasado? El antepasado no las cavó, no las sacó la tierra para convertirlas, las niveló, les creó las orillas, la hizo sostenible, las volvió un estanque para que pueda retenerse el agua. Y como teníamos un territorio tan plano, el agua fluía y se iba. Entonces, ellos comenzaron a crearles, a protegerles los bordes, a hacerles un ingreso, ver que la escorrentia de la sabana natural las mantenga durante el periodo de estiaje, y también una serie de canales que crearon como reguladores. Por 2 motivos. Uno, porque el volumen de granos que movían antes necesitaban un fuerte transporte. No habían inventado la rueda seguramente y necesitaban hacer los batelones, los callapos y todas esas cosas, ponían los granos y los movían por los canales y los diferentes ríos que hay. Esa es la interpretación que haría, porque lo veo desde el concepto agrícola. Y ese concepto lo trasladamos ahora cuando modificamos el plan de uso del suelo para intervenirle a la sabana, proteger los bosques, los territorios indígenas, las áreas protegidas. Y ustedes van a ver cómo hemos ido desarrollando una concepción diferente. Bueno, aquí todos los han visto, esta es la imagen satelital, el Mamoré casi nos parte definitivamente. Yo uno mis manos y digo, este es el Beni, en las partes de acá casi todo es monte en todos lados y confluyen en un canal central que es el Mamoré. Y todas las aguas las vierten ahí y se constituye en un gran distribuidor del agua mientras se va escurriendo en una región tan plana, que lo han dicho 1000 veces aquí, que es evidente. Es increíble, en el Beni en 10 kilómetros pillas una pendiente entre 7 y 8 centímetros, absolutamente casi plano. Te impresiona. La gente de otro lado, los que vienen, agricultores y otras cosas, ven, conocen el territorio y ven esta planicie y en primer lugar hablan 2 cosas, que es espectacular, nunca han visto un lugar, les llama la atención las fuentes de agua y sobre todo la concepción agrícola que se puede tener y que ya viene arrastrándose de miles de años de atrás. O sea que no lo imaginaron. Bueno, esta es la imagen, la mostraron ahora, es en tiempo seco, se ven las partes oscuras, la sabana bien en una época de estiaje, los sitios son todas las comunidades y municipios del departamento. Aquí tenemos, este es un trabajo de Hugo Balcázar, el hidrólogo, es un gran ingeniero nuestro que luego de la gran inundación definió y vio cuál era lo que más nos afectaba y por qué nos llenábamos permanentemente. La cuenca del Itene y la cuenca del Mamoré, ven ustedes por qué es que llegan directamente y se confusionan en el centro del Beni, porque es una sabana plana. Lo demás tiene pendiente, viene del submacizo andino, va arrastrando el agua, el precámbrico que es el cordón brasilero y al otro lado también tenemos ya
el río Beni, que viene arrastrándose de las alturas de todo el pie del monte del Pilón, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la batea directa. Siempre hubo y hay esa tendencia del agua. Y es ahí donde esta gente desarrolló toda esa agricultura importantísima, dándole relieve, creando un escenario de terraplén arriba, que hoy en agricultura, no sé si hay aquí, lo utilizan para poder hacer tablones hortícolas sobre todo. Este es un flujo también de Balcázar que hace una simulación desde cuando nos llegan las aguas que caen en el submacizo andino, en la parte del Chapare, ¿no es cierto? Y viene bajando y tarda 26 días hasta llegar a Guayaramerín, esa escorrentia. Entonces la simulación que hizo, y en ese proceso se va diseminando el agua y se va esparciendo en toda la sabana central, sobre todo en la línea del Mamoré, donde todo confluye. Y va dispersándose en lugares, como es tan plano, van ellos llenándose, el Isiboro, aquí el Iruyañe, van el Yacuma que bota hasta cerca de Reyes, hasta el Tapao y va la corriente del Yata que va subiendo aquí, entra a los lagos tectónicos, lleva eso. Y bueno, el agua trata de estar el más tiempo posible porque igual viene lloviendo, no solo cae de arriba. Ya cuando identificamos todos estos conceptos desde un punto de vista productivo, de pensar qué quiere el Beni de aquí más para adelante, conociendo la realidad, el terreno, lo que significa la herencia agrícola que que estamos heredando y que estamos queriendo utilizar sus conceptos para revalorizar nuestras actividades, creímos de que era necesario pensar en tres cosas básicas. Uno, que es necesario cambiar de cultura y algunos paradigmas muy urgentes. De ganadería, migrar hacia una agricultura también extensiva que nos desarrolle y nos genere economía. El mundo va creciendo hasta el 2050, vamos a ser casi 12.000 millones de habitantes, tenemos grandes consumidores, tenemos las condiciones para hacerlo, son divisas que nos van a ingresar al país y además es una actividad que va a mejorar el Producto Interno Bruto y nuestra economía. No podemos quedarnos estáticos, pensar de que podemos vivir absolutamente del turismo, pero sí nos va a generar ciertos niveles de ingresos, pero no nos va a estabilizar ni nos va a generar lo que posiblemente demande más tiempo cuando tengamos una sociedad mayor y seamos muchos más. Entonces hay una integración que necesitamos para no crear contradicciones ni conflictos internos entre la sinergia en todos los sectores productivos y los sectores de medio ambiente que también necesitamos conjugar nuestras ideas para buscar nuestros espacios porque este territorio es tan grande que hay espacio para todo. Asimismo, utilizar óptimamente nuestros recursos más importantes. Obviamente el factor medioambiental juega un papel muy importantísimo por nuestra posición ecológica, llamémosle así, en el hemisferio, ¿no? Y eso hace que tengamos buenos suelos, agua, luz solar y una topografía ideal para desarrollar una agricultura sostenible o cualquier actividad productiva, incluso la piscicultura que debería desarrollarse, que hoy no la hemos desarrollado y seguimos estancados con varios buenos intentos que se ha pasado. Es solo mirar a Rondonia, que produce millones de dólares con el desarrollo de una piscicultura que cubre el mercado central del Brasil y San Pablo, altamente desarrollada. Y son nuestros mismos peces los que ellos comercializan, crían y reproducen. Y vamos a utilizar, ¿no?, la aplicación de tecnologías de vanguardia, trabajar en la conservación de suelos. Son tóxicos nuestros suelos, todos los suelos del Beni tienen un alto porcentaje de aluminio. Para fertilizarlo necesitamos nosotros utilizar la química natural, que es el calcario, que es la caliza molida, incorporada al suelo, nos da estabilidad. Porque todo, y creo que era uno de los principios antes, ellos utilizaban el tarope, lo secaban seguramente y luego lo incorporaban, el tarope, como fertilizante, como generador de materia orgánica y posiblemente como estabilizador. ¿Y cómo jugaba eso? Con la precipitación. La lluvia que cae es un agua neutra, al incorporarse al suelo se estabiliza el pH del suelo y eso genera disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de la agricultura. Era excepcional, quizás ellos por el tiempo utilizaban el carbón como abono, la ceniza, la incorporaban buscando la estabilidad del suelo porque es la regla número 1 de la agricultura, que el pH esté
en un nivel aceptable para que los nutrientes que sí los tiene nuestro suelo, aunque en pocas proporciones, estén disponibles. Si no, la planta no los absorbe. ¿Por qué creen que esta sabana es inmensamente plana y rasa y solo vive en gramíneas? Por la toxicidad del aluminio. El aluminio genera un efecto como tóxico y las raíces de muchas plantas que les ha costado cientos de años adaptarse. En cambio, la gramínea crea el macollo aquí, está después de los 15 centímetros, viene la capa de aluminio y ella se expande, no penetra. En algunas zonas sí ha podido penetrar algunas especies que se han adaptado por el mismo efecto de desarrollo de la llenura. Le genera una condición neutra al suelo, es increíble, se precipita el aluminio y ella va avanzando y creciendo de a poquito su raíz. Por eso generalmente es plana. Este know-how lo manejan los brasileños, aplican el calcáreo y crece todo. Entonces, todas estas cosas son técnicas necesarias. Estructuralmente los hornos del Beni son perfectos. No digamos que son como los de Santa Cruz, que están entre los mejores de América Latina, no hay que dudarlo. Tienen buena porosidad, son fértiles, su único problema es que mucho se infiltra el agua. Lo de nosotros son la arcilla, altamente arcilloso. Y la arcilla, como composición del suelo, es la capacidad de intercambio catiónica, genera conductividad eléctrica. Y para el desarrollo de la química de los cultivos, este es el suelo perfecto. Y desde entonces han debido venir todas esas situaciones. Entonces ahí trabajamos el drenaje, hay que trabajar el drenaje, las actividades productivas, la industria, y hoy estamos con el concepto de la biotecnología. Toda esta reforma y la nueva actividad y lo que estamos haciendo incipientemente en agricultura parte de este documento. Ya hablaron de él, es el plan de uso del suelo, con sus luces y sus sombras, que yo le llamo así, con ciertas limitaciones en su procedimiento para algunas cosas y muy habilitados para desarrollar efectivamente lo que nosotros tenemos como visión, ingresar a transformar nuestra economía, está perfecto. Tenemos lo que no se pudo identificar, es efectivamente de que la existencia de los yacimientos arqueológicos nos plantean un reto diferente. Crear una normativa que valore esto, que lo ponga a resguardo para que podamos protegerlo. Pero yo he quedado ahora feliz. Me acuerdo en las primeras reuniones de negociación cuando hacíamos el PLU, porque yo he participado directamente en la elaboración del documento, lo he hecho como técnico. La Sociedad de Arqueología y de Estudios vino acá y plantearon y nos trajeron sus planos y todas esas cosas y hablábamos de 150.000 a 200.000 hectáreas aproximadamente de lo que se había descubierto. Hoy, lo acabo de ver, al mediodía es 1.200.000. Fantástico. Pero eso es fantástico, es 1,5 millones de hectáreas, pero sería fantástico. Veamos la forma de cómo ponerle una protección para darle una intangibilidad, no tocarlo y ver cómo desarrollamos una agricultura organizada respetando estos efectos. Para salvar este problema en el PLUS creamos una directriz, que es la directriz que dice que se protegerán todos los sitios y yacimientos arqueológicos representativos, ¿no? Para hasta en cuanto se lleve adelante. Ya tiene un resguardo. Entonces estamos caminando en eso. No merece más explicación porque el PLUS lo venimos discutiendo hace años. Entonces, la agricultura de la Pampa, como ustedes la conocen, incipiente, que está en el Beni, con unas 65.000 hectáreas aproximadamente, que es el arroz, empezó el 2005, por un proceso migratorio que hicieron los agricultores de Yapacaní y de San Julián. Se venían aquí, alquilaban nuestras tierras a todos los ganaderos y en las pampas empezaban a ararlas, a tratarlas, les salía mucho más barato y sembraban. Y eso, más o menos en esa época, llegábamos a unas 7.000 a 8.000 hectáreas. En 15 años ese proceso migratorio de la agricultura saturada en Yapacaní, en Cuatro Cañadas, en todos esos lugares, vinieron acá y hoy tenemos aproximadamente 60.000 hectáreas. Voy a mostrar el planito donde están ubicados más o menos más adelante. Entonces creció exponencialmente, ¿no? Y esas 60.000 hectáreas aquí, que apenas es una agricultura, significa el 0.05% de 22 millones de hectáreas aproximadamente que tiene nuestro territorio, absolutamente nada.
y mueve cerca de 80 millones de dólares. No lo percibimos aquí porque la industria que los beneficia es la que genera la mayor economía y eso se hace en Montero. Nosotros, el agricultor se queda entre 120 y 150 dólares por hectárea, que es lo que genera aquí posiblemente para reactivarse nuevamente y medio vivir, llamémosle así. Todavía no hemos llegado al nivel de una economía rentable porque la industria tiene que estar aquí. Entonces, la pampa veniana le produce a todos estos agricultores y al que venga una realidad diferente. No tienen que desmontar, no tienen que hacer grandes movimientos de oruga para desarrollarse, apenas hacen unas pequeñas limpiezas y empiezan, llegan la tierra y sobre todo algunos lugares muy despreciados incluso en la agricultura, tierra de bajo valor comercial, pueden convertirse en verdaderos centros de producción agrícola, generar una economía diferente y mejorar la calidad de la vida de los que están ahí y de los que pueden venir también. Entonces, este es el pequeño cuadrito, fíjense, mire, entonces el 2005, donde estaba localizada en la carretera de Santa Cruz hacia Trinidad, un poquito recién entrando a Casarabe, ¿no? Y eso era más o menos lo que decía, es un análisis del SENAC de 7.000 a 8.000 hectáreas. Hoy esto es una proyección que hemos hecho, además ya con datos efectivos también más actualizados, y fíjense el impacto que está casi en la misma zona, ¿no? Hay una fuerte actividad agrícola y es en todas las pampas de los ganaderos y lecherías que están en todas las periferias de Trinidad y la provincia Marván y Cercado, en el municipio de San Andrés sobre todo. Entonces se ha ido desarrollando una agricultura en todas estas áreas. En el territorio indígena de los Ibiato, ¿cómo se llaman? Los sirionó, bueno, ellos alquilan sus tierras, fueron una de las primeras comunidades indígenas que le alquilaban a los agricultores para desarrollar. Crearon su directorio agrícola, se distribuían la plata, siempre van a tener ese problema cuando las organizaciones indígenas no son bien liderizadas ni tampoco las ayudamos para que puedan organizarse de una manera que el comercio y el desarrollo de esa economía les permita a ellos tener una mejor calidad de vida como tienen en otros lugares, ¿no? Entonces, este es el área de impacto que está siendo desarrollada. Y fíjense que yo le he puesto esta imagen, está combinada con la ganadería, porque es fantástico lo que va a aparecer y lo que aparece en el Beni. La ganadería juega un papel regenerativo importantísimo, tanto para el proceso agrícola como para sí mismo el desarrollo de la ganadería. Desde que las misiones jesuíticas trajeron el ganado al Beni, el paisaje también cambió. Porque el Beni, esta sabana raza, era raza de verdad. Muy poca vegetación había dentro de la sabana. Hay ahí ejemplos que tenían que crear pequeñas islas, sean para descanso, acopiarse, o rituales religiosos, o cementerios a lo mejor, o viviendas. Pero todas esas pequeñas islas creadas. Hoy el bosque le ha ganado mucho más a la pampa. Es increíble. Ustedes ven imágenes incluso que no son satelitales, digamos, no las teníamos aéreas, que se manejaban mucho. Es increíble cómo eran razas las pampas. Hoy le ha ganado muchísimo y eso es gracias a la ganadería. Y la ganadería se va a convertir en el instrumento clave para que nuestra agricultura también sea sostenible. Hoy le llaman ganadería regenerativa, meten un hato a cierta superficie, la mudan al otro día, van haciendo rotación, ella deja el estiércol, aporca el piso, deja la urea a través del orine y ese suelo se va volviendo fértil y va generando un nuevo suelo y una nueva estructura, que para la agricultura va a ser genial y fantástico. Esto, así se preparaban los suelos. Quiero llegar a un punto para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué ha cambiado entre el pasado milenario de hace 13.000 años? Esto. Fíjense, estas son taipas hechas por tractores, a diferencia de los camellones. Quizás de aquí a 1000 años digan, esto era lo que hacía la civilización pasada. Ha cambiado la semilla certificada y esto. Entonces, esto se hace con una imagen satelital, el tractor hace eso, genera isla, crea el camellón, se va aislando, crea también las mismas superficies de captación de agua, igual que antes, los canales a los lados y los tablones de agricultura, que son más dimensiones porque se pueden hacer.
Y el agua que fluye y que los controlan a través de compuertas y que se va manejando naturales, obviamente, para hacer una agricultura que no lo transgrede mucho el paisaje, tampoco le crea un camellón especial, es sobre el relieve. Ellos hacen más canales que otra cosa. Entonces, ya saben que el manejo del cultivo tiene todo ese procedimiento y aquí hablo de la incorporación del calcáreo en un efecto cuando lo subís de 4, que casi son todos los suelos del Beni, a 5.5, fíjense la capacidad de asimilación de cada elemento. Si lo llevas a 6 es óptimo, llega hasta el 100% a asimilar. Por eso es necesario. Antiguamente seguramente ellos utilizaban la ceniza, puede ser que la utilizaban también las conchas y de los turos y todas esas cosas, porque se ha pillado enterrados ahí. Buscaban ellos, fíjense, neutralizar el suelo con el mismo concepto. Y este es un efecto natural de los que les dije. El de la derecha es un suelo sin la necesaria neutralización. El otro es con calcáreo, fíjense cómo hay una proliferación y crecimiento de las raíces espectacular y un vigor de la planta de la misma edad. Entonces, las ventajas que yo le decía, que en este terreno tenemos radiación solar, 1.05 de hora de brillo solar más intensa tiene el departamento del Beni que cualquier región de Bolivia. Eso hace que cualquier fruto en el proceso de la maduración genere una calidad superior. En las papayas, que ya se van todas a Santa Cruz, tenemos aquí, incluso llegan a la frontera, el grano de arroz es más pesado y en menos superficie producimos más. Esos son los efectos y las cualidades que tiene nuestro suelo. Y el brillo solar, la lluvia y la calidad del tierra, ¿no? Entonces, aquí está la intensidad, podemos producir, se han medido hasta 10 toneladas por hectárea, fácil, sin muchos apegos. Hay los parámetros, el agua como conductora de fertilidad, le decía yo a ustedes, ella distribuye, trae sedimentos y lo va trayendo cada llanura. Aquí hay un control químico que también es una cosa que hay que normarla, reglamentarla para llegar a estándares de tener una agricultura sostenible. Necesitas el otro valor y el control, que le estamos llamando nosotros la gestión ambiental y que queremos regularla a través de una ley, que la estamos presentando a la Asamblea. 2 leyes, la ley de gestión ambiental y la ley de agricultura de las pampas, para que busquemos la forma de encontrar un equilibrio entre su manejo, su utilización, porque la tendencia a futuro va a ser que nosotros vendamos productos con una certificación básica y eso nos va a dar una condición de valor internacional y su precio será mejor. Ya tenemos la carne que dicen que es verde, busquemos que los granos también sean respetados. Si vamos a meter químicos que tengan sello amarillo, que no tengan un alto grado de toxicidad y veamos lo que sí nos sirve. La industria no ha llegado a ese nivel, pero nosotros podemos empezar a trabajar para que así sea. Entonces aquí, ustedes ven, miren el paisaje, ese es un arrozal, los ciervos, han aparecido muchos animales, no es que se corren, aparecen. Luego de la cosecha del arroz, bandadas interminables de patos aparecen, ¿no es cierto? Que si fueran tóxicos se murieran, ¿no es cierto? No hay. ¿Por qué? ¿Qué hace el agricultor? Porque es el humano el que va a comer el grano. 45 a 48 días antes de cualquier cosecha, suspende la aplicación de todo. Si es un proceso que la planta, si es que lo tuviera, lo localiza y lo baja a través de un proceso natural que ella hace entre el xilema y el fluema, que son los sistemas de transporte de nutrientes y de savia transportada, la meten al suelo. Y el suelo es el gran sumidero del carbono y de todos los productos químicos que poco a poco van perdiendo su degradación y su efectividad. Y los tenemos en 45 días aptos para comer. Esta es una soya, fíjense que nunca se pensaba en el Beni, estos son en los cascajales, fíjense el piso, esto es entre San Joaquín. Esta es una soya sembrada, ya hay producción. Y aquí tenemos, y bueno, termino con otra foto de un ciervo pichón en plena plantación de arroz, finalizando. Les agradezco mucho. Agradecemos el trabajo de Roberto. Pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público, por favor. ¿Alguna consulta o comentario que tengan acerca del trabajo?
Aquí, por favor, Jos. Gracias, Robert. Una pregunta. Los datos de competitividad en los precios en los mercados del arroz veniano, porque cuando vamos al supermercado, en nuestro mercado en Trinidad, en el centro de producción más importante del arroz, es arroz brasilero. Perdón, ¿es arroz brasilero? ¿Qué? No te entendí la última parte. El arroz que consumimos aquí, El en arroz que Trinidad, consumimos mayormente aquí, es brasilero. No, mi pregunta es concreta sobre los precios, si los precios del arroz producido en el Beni es competitivo con el arroz que se produce en otras regiones o en otros países. Sí, el arroz que nosotros tenemos obviamente es altamente competitivo. ¿Por qué? ¿Quién nos regula el precio del arroz, Zulema? El productor. Nosotros tenemos bajos indicadores de producción. Son bajos, son buenos, es competitivo, podemos entrar a cualquier mercado. Lo que pasa es que este es el único lugar en el mundo, donde el arroz tiene que transportarse 580 kilómetros para ser beneficiado. Ese transporte le cuesta por hectárea $220 a cada productor. El beneficiado le cuesta $50 y eso va generando un valor que nos quita una economía que terminamos ganando muy poco. Entonces la fanega, EMAPA la paga en $70, es de 200 kilos, que es un buen precio, y las beneficiadoras, que son privadas en su mayoría, esperan hasta el último minuto. Fíjense cómo es el mercado. El arroz tiene una vida perecedera de 12 horas. Si usted no lo mete a un horno secador, ¿cuánto tardamos a llegar a Montero? Tardamos 14 horas, tardamos entre 10 y 12. En 2 horas el productor, si no ha hecho el contacto para que se lo compren, que generalmente no es así, y hay más de 40 molinos, están esperando hasta el último minuto. Y como en subasta están más de 50, 60, 100 camiones, porque salen todos los días, de aquí ya, en la época de zafra. Llega el último minuto, entonces salen a comprárnoslo. Y ahí nos pagan ¿cuánto? 45, 50 dólares, 50 la fanega, de tener un precio de mercado de 70, 75, porque es muy bueno, es más pesado que el crucero. Y ellos los compran, y nuestro arroz es tan bueno en su calidad, ¿no es cierto?, en su manejo para el beneficiado, lo dicen ellos, ¿no?, que lo compran, lo esconden en Santa Cruz, ¿y dónde termina? En Perú. Y el arroz producido en Santa Cruz y en otros lugares nos los venden a nosotros, ya en grano, y entra porque saben que nosotros hay un flujo de contrabando que entra harto arroz brasilero, pero el arroz veniano es casi un arroz exclusivo que lo sacan a la exportación, y eso lo dicen ellos mismos cuando se lo están comprando, se guarda ese arroz. Entonces eso nos genera un déficit, digamos, comercial, pero es por la falta de tener el centro de beneficiado acá. Se creó el silo de Santa Rosa, lo creó el gobierno, me parece fantástico, pero necesitamos 10 de eso para lo que producimos ahora. Imagínense. Y hoy el EMAPA tampoco tiene recursos para comprarla. Entonces compra solamente de 5.000 para 5.000 hectáreas y tenemos 60.000 y se les acaba la plata. Entonces todo el mundo tiene que emigrar a Santa Cruz, a un mercado que realmente nos tiene languideciendo como una economía productiva. Esperemos que eso mejore en el tiempo y creo que vamos a tener reales condiciones competitivas porque el arroz es de alta calidad, muy bueno. Consulta. Es muy importante escuchar esos datos, aparte de la ganadería, el Beni ahora con arroz, ¿no? Es otra forma de producción que nos ayuda. En el tema de lo que usted explicaba ahorita, es cierto lo que usted dijo, aquí nos faltan silos, nos faltan condiciones para que no llevemos nuestra materia prima a Santa Cruz, a Montero, y de allá pasa lo que usted explicó. Y ahí en la competitividad, los precios y todo, nuestra empresa EMAPA, la verdad, tampoco puede hacer el acopio porque tampoco tiene condiciones, lo he escuchado personalmente. Y el otro tema es
relacionado a los agrotóxicos. A mayor cantidad se utilizan más. ¿Cómo se está haciendo el control de eso para no poner en riesgo la contaminación de la misma naturaleza, los cuerpos de agua, con estas 60.000 hectáreas? Claro, ese es un riesgo que en la agricultura todos debemos entender, de que mientras no usemos categorías de agrotóxicos altamente nocivos para la ecología, ellos todavía se encuentran en niveles de regulación, entran al país, los usamos hace tiempo, los usan los productores. ¿Qué creemos nosotros? Que el sistema de producción todavía nuestro es, digamos, decanta en sí mismo en un área cuando el productor lleva adelante toda aquella perimetría de canales para que el escurrimiento de la superficie caiga. Y en la mayoría de los productos, todos van directamente a la planta, son de contacto, tanto el control de insecticidas como el control de plagas son foliares, los absorbe las plantas y los captura en el suelo. Es cierto que cierta parte de ese residuo va a caer en la película de agua del arroz, pero en su nivel de toxicidad se va perdiendo en el tiempo, casi en el mismo ciclo del cultivo. ¿O usted ha visto que hay mortandad de peces aquí en toda la periferia? No la tenemos. O de animales. Y le doy un dato. Asistí aquí a un centro de cultivo en San Pablo de unos agricultores que tenían problemas con los patos. Tras que sembraban, llegaban bandadas de patos, lo arrancaban el arroz así, o pájaros y todas esas cosas. ¿Qué hicieron? Lo inocularon. Le pusieron un inoculante para que él germine más rápido y para que él de alguna manera emerja, y también le pusieron una especie de insecticida a él. Cuando pusieron el insecticida y lo pusieron y lo cultivaron, un pato no apareció. No llegó a comerlo. El animal lo huele, lo siente, no lo come. También saben ellos. Y eso es práctico. Vos agarrar un arroz natural, lo mezclas con otra cosa, hacerlo al pájaro que está volando por tu casa. Si lo siente mal, no lo come. Siempre hay algún efecto alelopático que se coloca en los productos para que ellos sean más repelentes que nocivos. Sí, no excuso, existen productos, el herbicida. Pero fíjese usted que la agricultura es tan bondadosa en el Beni que muy pocos utilizan un herbicida para matar. Gastan plata. Mejor es directamente el arado. Vuelcan la pastura, la incorporan al suelo y dejan de usar menos herbicidas. Eso hace que sí, pues, nosotros tengamos las posibilidades de llevar adelante y de creer de que es posible tener una agricultura sostenible. De que falta un sistema de regulación, que lo vengo diciendo desde hace tiempo, hemos pedido colaboración, incluso a las organizaciones no gubernamentales. Le hemos dicho a la universidad en diferentes foros y le hemos dicho a la gobernación, hoy que está desarrollándose un foro, que lo están direccionando, y le dije que estoy presentándole a las 2 leyes para evaluación y que vayan a la asamblea departamental. Y es ahí donde tenemos que restringir, agarrar que la gestión ambiental se constituya en el instrumento que acompaña el proceso de desarrollo de nuestra agricultura, porque a los agricultores nos interesa que nuestro producto tenga un grado de certificación. En la medida que él tenga un grado de certificación va a valer el doble, va a valer más. Y eso hay que valorarlo, hay que saber hacia dónde vamos a ir, porque si no, nos vamos a tirar unas peleas internas sin sentido y vamos a seguir en el estado con que estamos. Tenemos que ponernos todos de acuerdo y sacarlo al departamento de acuerdo. Tenemos para todo. Hoy he sido testigo de toda esta información y este legado que me alegra muchísimo. Vi incluso las fotos que presentó Hugo Padilla, me gustaron mucho. Vi a Kenneth Lee y les cuento una anécdota para él. Me gusta hablar, pero ahorita voy a terminar con esto. Mi primera tesis de investigación la estaba haciendo en Taropa. Quería ver su capacidad fitodepuradora para las aguas servidas, con agroquímicos, con jabón, etcétera, etcétera. La persona que me asesoraba era Sabina Stapp, una alemana, presidenta de la estación biológica, manejaba la estación biológica aquí del Beni. Hicimos todo el trabajo, desarrollamos la monografía. ¿Dónde nos aplazamos? ¿Por qué no continué con ese trabajo? Ahorita voy a llegar a Kenneth.
que la universidad tenía un obsoleto laboratorio aquí que no tenía la capacidad para hacer, no habían fotómetros de llama ni espectrofotómetros para hacer todos los estudios bromatológicos que me permitan a mí hacer mi tesis en poco tiempo. Y cuando Sabina hizo el cálculo, nos lo mandamos a Cochabamba, lo mandamos a Paz, porque ella iba a buscar un fondo para ayudarme, salía extremadamente caro y me iba a tomar demasiado tiempo. ¿Y qué quería yo? Terminar pues mi carrera, no me iba a tirar 1 año o 2 años estudiándolo, esperando, buscando la plata. Ese rato cambié y decidí hacer mi tesis en Arroz Bajo Riego, fue el primer trabajo que se hizo aquí. Y mis papeles, que compilé mucha información sobre las bondades y el uso del tarope, porque lo conocía muy bien, se lo llevé a Kennedy. Visité a Kennedy en las 2 o 3 oportunidades que hablé y le dije, vengo a dejarle esto, y hablamos y le mostré, y él me dijo, este es el tema que me faltaba cerrar, este era el circuito que me faltaba cerrar con mi tesis de que el tarope era el verdadero fertilizador de estas tierras, porque el tarope se reproduce más de 800 veces en un año, es increíble, mucho más. Es un vegetal que se reproduce y se multiplica fabulosamente, lo puedes cosechar a los 2 meses, está lleningo de nuevo, y es así. Entonces ellos utilizaban posiblemente, y esa terminó siendo la gran teoría, posiblemente él la tenía en la cabeza, lo único que hice darle buen más datos, tenía yo información de Colombia, tenía información de Brasil, la NASA hizo algunos estudios también, los tenía en pequeños recortes, todo se lo di a Kenneth, para que termine de contextualizar su idea, que me parece fabulosa y que creo que nos da muchas luces. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Roberto y vamos a, por favor, después las preguntas, ya nos hemos pasado el tiempo, así que vamos a invitar por favor a nuestro siguiente ponente. Muy buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, agradezco la presencia de ustedes. Este trabajo, este análisis que pretende ser más reflexivo que otra situación, está presentado por mi colega Marbella Ibarra. Ambos trabajamos en el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos. Bueno, mucho de la cuenca amazónica, muchas veces nosotros hemos escuchado por qué la cuenca amazónica llega a ser o representa los pulmones del mundo, ¿no? Este trabajo que ustedes están viendo acá se publicó el 2016. Principalmente está enfocado a la gran degradación de los ecosistemas acuáticos en la cuenca, en la Amazonía, pero ¿por qué la función de los bosques es importante para conservar los ecosistemas acuáticos? Que cabalmente el ingeniero creo habló mucho del agua, ¿no? Y nosotros vemos acá los bosques y sabanas que juegan un rol importante en el tema de las lluvias. Estas, ¿no?, evaporan, o sea, hay un proceso de evapotranspiración que una vez que caen las lluvias, nosotros vemos que gran parte también de estas aguas terminan en los ecosistemas acuáticos y producto de la actividad del sol, toda esta temperatura hace también de que exista un proceso de evaporación, que lo están viendo ahí, hacia la atmósfera, y hasta ahí todos comprendemos este proceso, este ciclo. Pero gran parte de las aguas también terminan en el océano Atlántico, ¿no? Ahora, esta gran masa de agua también sufre un proceso de evaporación, ¿no? Y a través de los trade winds, que son los vientos alisios, todo este vapor de agua es transportado hacia la cuenca amazónica y el ciclo se conoce pues como el ciclo del agua. Este transporte de agua hoy por hoy también se conocen como los ríos o el transporte de agua a través de los ríos aéreos. Y algo que siempre resalta es lo que ya mucho se ha hablado ayer y hoy, la cuenca de los llanos de Mojos, ¿no? No importa el tipo de imagen satelital que uno analice, siempre nosotros vamos a ver marcada esta cuenca y es muy particular, y lo interesante es que esta cuenca casi conforma todo el departamento del Beni, ¿no? Casi, es impresionante, es un ecosistema tan único que ya botánicos, ecólogos se han animado a decir de que, bueno, pues incluso podría ser una cuenca muy distinta dentro de la cuenca amazónica en sí, ¿no? Bueno, un año más tarde sale publicado a nivel nacional esta estrategia
los lineamientos estratégicos de qué es un humedal, qué son los sitios Ramsar. Cabalmente, el 2013, Bolivia crea, ¿no?, formalmente los 3 últimos sitios Ramsar en Bolivia, acá en el Beni, ¿no?, conocidos como el Matos, Yata y el Río Blanco, en el Itenes. Y si nosotros vemos acá, la extensión que tienen estos sitios Ramsar son importantes, ¿no? Acá están las diferentes funciones ambientales, biológicas y geológicas, y incluso los factores socioeconómicos, culturales. Algo interesante de toda esta cuenca, independientemente de lo que al Centro de Investigación de Recursos Acuáticos le llama la atención, que son los humedales en sí, es el tema cultural también. Es muy rica la zona en los aspectos culturales, ¿no? Y acá está, esta es una representación que yo la obtuve del Centro de Investigación, ¿no?, Cibioma, ¿no?, quien elaboró este mapa y donde se puede ver la extensión que tienen estos sitios Ramsar, que están acá con estos polígonos, bueno, que no, pintados en celeste. Y el otro mapa que ustedes están viendo es la elaboración en base a las capas que proporcionaron el 2003 Pierre Ibish y Mérida, donde cabalmente se puede ver lo que está pintado en anaranjado, es lo que se conoce como el cerrado veniano. Lo que está en rojo son las famosas sabanas inundables, ¿no?, únicas y particulares para la zona. Y lo que está pintado en verde celeste ya al sur y con una pequeña franja en rojo, eso es interesante, son conocidos como los bosques amazónicos subandinos, preandinos, y ese rojito un poquito de yungas. Ahí viene la importancia de por qué muchos hablan de la serranía de Eva Eva, han debido escuchar ustedes, porque viene a ser una reserva de agua para todo el departamento del Beni. Como bien explicaban, justamente de esa parte alta termina yéndose hacia las sabanas, donde nosotros tenemos y debemos recibir todas estas aguas año tras año. Lo que está pintado en amarillo viene a constituirse en el bosque amazónico de Beni y Santa Cruz, compartido, y en el norte el bosque amazónico de Pando. Lo que está en azul son los famosos ríos o los humedales, ¿no? Vean bien, como bien explicaba, el río Mamoré divide al Beni en 2 realmente, pero la reflexión viene acá en que, como explicaba en la anterior diapositiva, la importancia y el hecho de que no debemos perder de vista en romper los esquemas del ciclo hídrico, ¿no?, porque nos va a afectar en toda escala, ¿no es cierto?, en el tema de vida, en el tema productivo, como ya acabamos de ver, que es importantísimo el tema del agua. Entonces, el análisis en sí que nosotros hacemos acá es la incidencia que tienen ya de focos de calor. Ahora hablemos a los incendios, ¿no? Una cosa son los focos de calor y la necesidad que tienen ciertos sectores productivos, pero ya los incendios forestales en bosques delicados como los que ya acabo de explicar, es ahí donde vamos a tratar de analizar el tema de cómo podemos romper los esquemas. Estos focos de calor los bajamos de FIRMS, ¿no? Es un sistema de información para incendios, que es información que se provee de los satélites. Cada grilla, la grilla es un cuadradito, corresponde a 14 kilómetros en este análisis, y vamos a comparar, lo que pasó el 2001, el 2005 en esta imagen, pero siempre quiero que ustedes traten de visualizar los sitios Ramsar y la vegetación en sí, un poco para ver. El 2001, evidentemente, gran parte se concentraba en todo este sector, en lo que está pintado en rojo, ¿no? Pero ya el 2005 cambió la situación, ¿no? Vean bien cómo empiezan a aparecer focos de calor ya entre 250 a 300, ¿no? Se han agrupado los focos de calor por grilla para que se visualice mejor. Entonces ya se han empezado a afectar de manera, ¿no?, constante cierto tipo de bosques que realmente para las quemas no son, ¿no? Se hablaba mucho de los pastizales, las sabanas, estas sí están bajo esa
Esa dinámica ya hace mucho tiempo, incluso en las sociedades precolombinas, se ha visto de que ha habido manejo de fuego en este sector. ¿Qué pasó el 2010? Vean bien, es como que casi el Beni, todito el Beni hubiera ardido, ¿no? Y esta imagen a nosotros nos llama la atención y bueno, pues viendo un poco la tendencia lineal de los focos de calor, vemos que evidentemente el 2010 fue un año atípico en esta actividad, donde se marca un antes y un después, porque ¿qué pasa acá? No, parece ser que todos hubieran ido a incendiar los bosques, y no es tanto así, sino que nosotros también perdemos de vista ciertas situaciones, ¿no? El cambio climático, ¿no? Ese año, cabalmente, nosotros sufrimos una sequía galopante, ¿no? Nosotros podemos ir en la información, ¿no? Y ver cómo incluso los ganaderos también alertaron esta situación, diciendo que estaban sufriendo pérdidas, y estas pérdidas económicas trascienden también, ¿no? Ahora, ¿cómo ha incidido esto ya en el tiempo 2015-2020? ¿No? Vean bien el 2020, no hace mucho, cómo se van pintando los focos de calor ya en el centro, yéndose hacia el este de manera constante, hacia Litenes. Año tras año el Litenes es muy golpeado por esta época de quemas. Y lo que está pasando el año pasado, ¿no? Versus una presión generalizada del 2001 a la fecha, ¿no? En cada uno de estos mapas nosotros hemos puesto los polígonos de los 3 sitios Ramsar. ¿Cómo se define un humedal? Nosotros podemos ir a buscar las tantas definiciones, yo encontré más de 50, ¿no? Que van desde criterios 100% científicos hasta criterios conservacionistas y productivos. Pero nuestro gobierno, el 2017, con este documento estratégico, considera los humedales como todo aquel ecosistema acuático de agua dulce que participa directamente en el ciclo hidrológico, regulando, almacenando, ¿no? Y siendo el responsable directo de la producción, de la formación de suelos, ¿no? Responsable directo de la biodiversidad que tenemos, y también que proveen este recurso valioso a toda la población humana. Yo viví, por ejemplo, la escasez de agua el 2016 en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz. Puedo decirles que es muy complicado que te racionen este recurso, ¿no? Yo tenía que aguantar un balde 2 días en la zona sur de la ciudad de La Paz. Entonces, la preocupación viene ahora, ¿cómo influye esto en los sitios Ramsar, en los humedales? Vean bien cómo ha ido cambiando la cantidad de focos de calor registrados. Acá yo hablé del 2010, ahora hablo del 2020. Y uno dirá, pero Álvaro, el 2020 estábamos en pandemia, ¿qué pasó? ¿No? Y cabalmente, bueno, pues vemos que los meses más complicados son julio a octubre, noviembre, en todos los años. Y este es un documento que se produjo y que se produció, mejor dicho, que se elaboró con WCS y FAN, donde muestra que el 2020 cabalmente Santa Cruz y el departamento del Beni sufrieron quemas complejas, dando datos preocupantes en el sentido de que pues, son un poco más de 2 millones de hectáreas, lo que correspondería a un 48% del territorio nacional afectado por esta actividad de quemas. Posteriormente le viene Santa Cruz, y a raíz de esto, ¿no? Esta ONG, ¿no? La Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de los Ecosistemas Andino-Amazónicos, empieza a trabajar acá también con la actividad de las quemas, de miras a la elaboración de una primera estrategia para el manejo del fuego, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, es importante para ciertas actividades, sí, ¿no? Nosotros necesitamos no perder de vista el tema productivo, es importante. Nosotros también en el CIRA tenemos una actividad productiva, piscícola a pequeña escala, ¿no? Pero se tiene. Entonces,
Creo que esta documentación, estas estrategias, este esfuerzo es importante para comprender que tenemos que mantener nuestros bosques, aquellos que realmente protejan, cuidan, conservan los humedales, ¿no? Y también las actividades propias inherentes a todos nosotros en el tema productivo y cómo afecta el cambio climático. Vean bien, en esta revista, que es una revista de alto impacto, se publica ya de un trabajo donde se puede ver desde el año 1880 al 2000 cómo ha ido incrementando la temperatura en la Tierra. Ahora uno dirá, bueno, incrementa la temperatura, no pasa nada, nosotros vamos a ser resilientes, el famoso término de resiliencia, y vamos a adaptarnos. Pero no es tanto así. Este ecosistema donde está el Beni, donde está Bolivia, ha ido sufriendo cambios graduales en las últimas décadas de 0.2 grados Celsius a 0.6 y si comparamos con el siglo anterior, hasta 0.8. ¿Cómo repercute este tema, ¿no? ¿Será que el Beni puede estar libre de todo lo que vaya a pasar en la parte alta? Aparentemente no. Esta fotografía de esta montaña es aproximadamente del año 1985. La parte alta, 6.088 metros sobre el nivel del mar, está a 29 kilómetros de la ciudad de La Paz, pero se empezó a hacer el estudio del retroceso de los glaciares de 1963 al 2006, donde cabalmente ya vemos esta situación. Esta fotografía, la que les mostré, vean bien cómo retrocede ya al 2000, y esta es una fotografía que yo la tomé de la misma montaña el año pasado. ¿No? El dióxido de carbono que sale de toda esta actividad de quemas es el cáncer de las montañas. Y esto hay mucho trabajo donde se ha empezado a ver cómo el hielo acumula el CO2 y cómo esta es la actividad, o sea, es responsable, este gas es responsable del retroceso de los glaciares. Y pues todo el deshiele de esta montaña, gran parte también termina hacia la cuenca amazónica, cabalmente hacia el río Beni. La pregunta es, ¿qué pasaría si esta montaña desaparece? Alguien levanta la mano y me dice, Álvaro, no va a pasar, pero al ladito está el Chacaltaya y era pues la pista de esquí y hoy no van a encontrar nada de hielo ahí, es un cerro. Y es preocupante, vean bien cómo ha ido retrocediendo y cómo va retrocediendo la montaña, ¿no? Ya hasta la parte alta se ve ya la roca, ¿no? Que antes no había. Entonces, este tema de hablar de, bueno, pues más allá de conservar especies, yo soy amante de los anfibios y reptiles, trasciende mucho más allá de eso, ¿no? Y este es un estudio que pues yo ya en tema de cambio climático lo llevé por parte de mi especialidad. Están viendo ustedes ahí todo el tamaño de muestra que realizamos. Él fue mi profesor, Daniel Naya, y encontramos mucho de cambio climático, contextualizo rápidamente, tiene que ver con temperatura, ¿no? Incremento del incremento de la Tierra versus lo que pase en los tantos organismos, plantas, animales, lo que fuere. Acá agarramos los cuerpos grasos. ¿Por qué los cuerpos grasos? Porque estos animales, si no acumulan grasa, no hay evento reproductivo, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Cabalmente yo necesitaba un antes y un después. No tenía el antes para Bolivia, pero sí tenía datos para Brasil, muy cerca en la parte norte de Argentina. Y bueno, pues tuvimos que ir a esos lugares, sacar los cuerpos grasos y cuantificar y ver qué estaba pasando. Y encontramos que los animales que viven muy en el sur, en el continente sur, por eso viene el negativo acá, esta es latitud sur, van a ser relativamente tolerantes, este eje mide eso, al cambio climático. Lagartijas que viven acá en el norte son mucho más resistentes porque los inviernos en estas partes del norte son muy marcados, muy duros, así como sus veranos. Pero ¿qué pasa con las lagartijas que están viendo en el círculo anaranjado, que está muy cerca a la línea del Ecuador, donde estamos nosotros? No van a poder responder, ¿no?, al cambio climático. ¿Cuánto conocemos? Este es otro trabajo que producimos, que se publicó en Biodiversity el 2015, donde se trabajó con gente en diferentes grupos, ya hablo de plantas y animales, y visualicen el Beni,
¿no? No pinta, pero bueno, lo que está en plomo es lo que no se conoce. Lo que está pintado en azul va de 1 a 40 especies, y lo que está pintado en rojito, que no se visualiza bien acá, pero es de lo que hablaba el colega nuestro, es la estación biológica del Beni, el área protegida más conocida, pero es un punto en el Beni. Quiere decir que todo el esfuerzo que se hace para conocer nuestra biodiversidad acá es todavía, o sea, no conocemos mucho, ¿no? Este trabajo es casi hace 10 años, mucho más no ha debido cambiar, más que localmente. Y bueno, ¿por qué la biodiversidad es importante? Contribuye con el desarrollo sostenible de un país, eso es innegable, ¿no? Países más diversos tienen más chance de generar mayores oportunidades a diferente escala, a nivel, por ejemplo, productivo, tema educativo, tema de educación ambiental también genera, el tema del turismo, es un indicador de calidad de vida, al margen de que según nuestra Constitución Política del Estado, la biodiversidad es un patrimonio nacional, ¿no? Ahora, cada especie cumple función ecológica y evolutiva. Esto es importante no perder de vista. Se desarrolló a través del CIRA un plan de acción, por ejemplo, para coadyuvar en todas las actividades que tienen los indígenas del Pilón Lajas. Porque los anfibios son indicadores de calidad de hábitat. Hay anfibios que no los vamos a encontrar en cualquier lado, muy especiales, ¿no? Ellos tienen zonificada su área protegida conjuntamente con el CERNAP. Y este trabajo teníamos que haberlo presentado el año pasado conjuntamente con nuestro rector. Lamentablemente no pudimos hacerlo porque la fecha programada, el Pilón Lajas se estaba ardiendo. Pero son bosques que no son propensos para la quema, ¿no? Cabalmente esta zona pintada en rojo, que es su centro de conservación, lugar donde van a pescar, donde se reproducen eventos, acá ocurren los eventos reproductivos de muchos peces, ¿no? Estaba en llamas. ¿Cómo incide esto? Si ustedes hablan con mis colegas del CIRA, todos les van a decir cambio de pH en los peces y los peces se mueren. ¿Cómo influye la ceniza que cae en estos cuerpos de agua? Cambia el pH. Ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es, por eso yo empecé esta charla indicando, más que nada buscamos un proceso reflexivo, ¿no? Porque hay un montón de información de punta científica como la que estoy mostrando, la imagen de arriba que están viendo ustedes en aves, mamíferos, ¿no? Y todos los anfibios muestra que cabalmente donde está Bolivia, donde está el Beni, lugar donde nosotros todavía tenemos que conocer bien qué diversidad tenemos en diferentes grupos, son las más diversas. Este trabajo que para mí siempre lo voy a mostrar es de un colega mío, Takayuki Yunoki, ¿no? El japonés que trabaja en el CIRA. Él se mandó la parte con un trabajo el 2023, donde muestra el efecto, la importancia que tienen los peces dentro de su función ecológica en los grandes ríos del Beni. Y se dio el lujo de usar esta información para proponer un modelo selectivo del tipo neutral, ¿no? Que creo yo que debemos agarrar toda esta información para poder reflexionar sobre la diferente normativa que tenemos hoy en día, ¿no? Estas leyes que van aprobando, por eso no quiero generar un malestar, ¿no? Sino que se puede, creemos firmemente de que se puede llegar a tener un desarrollo, ¿no? Sostenible, como hemos escuchado hablar y que a mí me alegra, que marque y cuide también nuestra casa, ¿no? Que es el ecosistema, que son los bosques, que son los ríos, principalmente el recurso agua, más aún que nosotros tenemos, es tan delicado el tema del agua acá en el Beni, ¿no? Muchas casas tienen que cavar los pozos, ¿no? Eso cuesta platita, ¿no? No sé, 80 metros, son como 8,000 bolivianos, no tengo muy clara la cifra, el agua es pesada. Entonces, si nosotros vamos a ser agresivos con nuestro ambiente, también vamos a tener que recibir una factura, ¿no?
Y eso ya lo han visto muchos países. Entonces, de mira a analizar toda esta normativa que en muchos lados la llaman el paquete incendiario, ¿no? También va generando problemas a diferente escala. Acá, por ejemplo, no hace mucho, en julio, estuvo el doctor Luis Pacheco, donde nos hablaba un poco del desarrollo y sostenibilidad, ¿no? Acá en el Beni, en este salón. Y él muestra esta gráfica que me pareció muy simpática, yo la rescato de ahí. Bueno, tenemos dos opciones. Si vamos a apostar por el extractivismo, ¿no? Esta será la vía y esto será nuestro resultado, ¿no? Creo que también podemos ponerle un poco más o sea, podemos realmente encarar a un buen aprovechamiento, a un buen desarrollo, a una buena productividad, sin perder de vista de que pues el desarrollo está parado forzosamente sobre el ambiente. También hay información, y esto es interesante, a nivel economía. Los economistas ya están trabajando sobre estos indicadores, por eso salen estos trabajos y por eso este es un último informe que salió sobre las finanzas grises del agronegocio, está titulado así, pero creo yo que toda la información que nosotros tengamos en tapete nos va a ayudar pues a tener mejor desarrollo, ¿no? En diferente escala, que es lo que ambicionamos y deseamos también, ¿no? Entonces, más allá de generar, nosotros pretendemos que con esta presentación también los humedales sean, ¿no? Puestos en la mira ante cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, ¿no? No por algo este FIRMS es el sistema de información para incendios que está con miras a que los gestores puedan agarrar esta información y tomar decisiones oportunas, ¿no? Que nosotros ya tendríamos que estar acostumbrándonos a, ¿no? en constante tiempo. Agradezco la paciencia y espero no haberme pasado el tiempo. Bueno, agradecemos el trabajo de Álvaro y pasamos a una pequeña ronda de preguntas o comentarios que tengan, por favor. Atrás hay uno. Buenas tardes. Precisamente con el ingeniero Roberto Paz, ayer estábamos analizando la imagen de FIRMS y este es un fenómeno que no es exclusivamente del Beni, que no es exclusivamente de Sudamérica, y estábamos analizando que, por ejemplo, África en este momento tiene más focos de calor que Sudamérica. Y sin embargo, Australia, que realiza un manejo del fuego, tiene menos cantidad de focos de calor. Entonces, tenemos que repensar el uso del fuego como una herramienta de control de incendios, que probablemente nuestros antepasados lo utilizaron, pero en esta lógica de a veces querer copiar modelos de otros lugares, copiamos modelos que no son adaptables para nuestra región. Fíjese que con el cambio climático hay menos precipitación, hay más sequía. Nosotros que tenemos grandes extensiones de sabana están completamente secas y cualquier elemento puede convertirse en un gran incendio. Entonces hay que revisar esa nuestra postura de oponernos al fuego y tal vez utilizarlo como una herramienta de control. Gracias. Sí, comparto la opinión. Uso el comentario de la ingeniera Rebeca. Hay trabajos de los arqueólogos. Yo voy a mencionar uno rápidamente en el lago Rocaguado, ¿no? Donde encontraron cabalmente de que ya se hacía manejo de fuego. Esto estoy hablando de tiempo atrás, o sea, entre 5.500, 8.500 años atrás. Repensar, sí, yo creo que es oportuno. Tenemos que mirar con miras y de cara a lo que somos, ¿no? Y también comparto el hecho de que no copiemos modelos. Los modelos están pensados para una situación X. Nuestra situación es y pensemos cómo cuidar nuestro y cómo pues tener mayor productividad en nuestra casa ¿no?
Mire, la actual ley precisamente que controla el fuego, esta ley establece permisos a los ganaderos, permisos especiales para poder quemar. Y es contradictorio porque los permisos acentúan, sobre todo en la zona de la provincia de Cercado, acentúan, o mejor dicho, se concentran en el mes de julio. Y sin embargo, en el mes de agosto, septiembre, es cuando la sequedad vuelve nuestros pastizales yesca, es decir, vuelve altamente inflamable, ¿ya? Y resulta que el que quema ahora, ya la organización del Estado le cae la multa. Y las multas, y se han fijado, y el Estado lo que hace es caer con multa para los que generan el fuego. Y bueno, no contento con eso, ahora proponen otra ley y modifican la multa, y de 2, 4 pesos que cobraban, ahora están fijando en 2.400 bolivianos la nueva multa. Y es una multa que si uno se quema, la multa es por todo el predio. De manera de que lo que hace el Estado, en vez de atacar, como decía la ingeniera Rebeca, a colaborar para que se evite el fuego, ya se cae fundamentalmente el Estado lo que piensa es en multar. Y eso conlleva posteriormente a que la multa es por todo el predio. Si uno tiene 200 hectáreas, es 2.400 por 200. Claro. Y si uno tiene 5.000, es por 5.000. De manera que eso transforma al Estado ya en vez de solucionar el problema, lo que hace más bien es generar una política altamente confiscatoria de nuestros terrenos, es decir, de nuestros predios. Es decir, si uno ya lo mira con una proyección ya política, ve una plena intencionalidad de parte del Estado en tratar de confiscar nuestros predios para redistribuirlo en una base andina, que es el traslado de la gente que le sirve de sustento político más bien al gobierno, ¿no? Entonces, uno ve ya una intencionalidad que no va acorde con solucionar el problema de la quema, sino fundamentalmente generar condiciones políticas para generar un proceso de transición económica en la tenencia de la tierra. Sí, justamente lo que usted menciona está plasmado en este informe, cabalmente. Y es maquiavélica, la idea del gobierno es maquiavélica con los venianos. Claro, y además que eso de restringir en base a un cronograma de quema, ¿no?, que lo hace a través del ABT, muchos me dijeron es complicado, porque cabalmente mi pasto va a estar así, tengo que esperar hasta una época, pasa la época, el pasto vuelve a crecer, ya no puedo quemar, o sea, es complejo el tema, ¿no? Por eso creo que sería oportuno a través de un proceso reflexivo, ver todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, plenamente. Bueno, agradecemos el trabajo de Álvaro y de Marbelli y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias.